Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, hoy es lunes 30 de mayo. Te doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. El huracán Ágata ingresó a tierra en San Pedro Pochutla. Hace un instante hablábamos con el gobernador. Murat se ha debilitado a categoría 1. Se mantiene pronóstico de fuertes lluvias en Oaxaca, Chiapas, intensas también en Guerrero, Tabasco, Veracruz y muy fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo. SEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, activa el plan en Oaxaca y Guerrero. Hay 75 municipios que están en alerta máxima, informó en este espacio el gobernador Murat que debido al ingreso de Ágata se han suspendido las clases en la entidad y por supuesto se custodia todas las zonas turísticas. Terminó la cumbre de la Unión Europea centrada en Ucrania y las sanciones en dos fases al crudo. Llegan efectivamente a un acuerdo para un embargo parcial a Rusia. En términos generales tiene 3 elementos. 1, vetar las compras que se hagan por mar, es decir, se abre la posibilidad de que sigan comerciando a través de oleoductos. 2, ampliar la lista de bancos que deben efectivamente deslistarse de SWIFT, en este caso es Sberbank, como el primero, y prohíben también 3 canales de televisión rusos que dicen información falsa. El embajador Salazar se reunió nuevamente en Palacio Nacional con el presidente y esto dijo. Están trabajando todos muy bien, ¿no? El presidente y su equipo y las empresas trabajando a ver en qué manera seguimos adelante, porque todos reconocen que el futuro de Norteamérica está aquí, en los Estados Unidos y México, todo va muy bien. Bueno, pues eso dijo Salazar. Veremos efectivamente cuándo terminan todas esas reuniones que en mi opinión deberían darse pues en la Secretaría de Energía y por supuesto en la de Relaciones Exteriores, ¿no? Esa parte, pero que en principio la parte técnica debería desahogarse ahí, pero se ha visto pues todo esto rebasado, la función secretarial, ministerial, pues por un presidente que declara tanto y ahora le toca pues responder directamente a las empresas y negociar directamente con el embajador. Esto no lo habíamos visto y no sé si sea lo más conveniente, pero es lo que ha estado ocurriendo. Ya hay resultados, como le decía, de las elecciones en Colombia. Además, hoy vamos a platicar en exclusiva con el jefe de la misión de veeduría, así le llaman a la observación electoral en este proceso en Colombia, Eladio Loizaga. Fíjese que, bueno, pues Petro pasa la segunda vuelta y Rodolfo Hernández es quien se medirá con él. Por supuesto, el tema lo abordaremos en detalle. Más información, se da a conocer el informe de finanzas públicas. En un momento más le doy los detalles. El gobierno dice que están fortaleciéndose los impuestos que pagamos usted y yo. Conceden amparo a Pío López Obrador para que la Fiscalía determine en 60 días si existen o no elementos en su contra. Un juez concede suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya. Fonatur insiste en que la obra continuará. El Tribunal Superior de Justicia de esta capital, de la Ciudad de México, ordenó la destitución e inhabilitación de Sandra Cuevas. Ella dice que no ha sido todavía notificada. Laida Sansores anuncia que mañana presentará nuevos audios de Alejandro Moreno y en el PRI, pues ya se imaginarán cómo está. Ya convocaron una rueda de prensa a ver qué nos dicen. Todo esto en plena campaña electoral. No se vaya a creer que esto tiene nada que ver con los temas electorales. Hoy se publicó que el presidente Peña Nieto vive en España y tiene además una visa dorada. Ricardo Anaya reitera que solo la unidad de la oposición podrán efectivamente permitir, digamos, enfrentar a Morena. En más información, España recuerda que hace 40 años ingresó a la OTAN. Tendrán en Madrid la reunión en los próximos meses de la OTAN, una reunión muy importante que ha generado, eso sí, mucha división en aquel país. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy el periódico El País, bueno, entre ayer y hoy publicó que Peña Nieto tiene una visa dorada y que vive en España tranquilamente, que compró incluso un local comercial ahí en el muy famoso barrio de Chamberí, en Madrid. Él vive en una urbanización que, por cierto, me enteraba que es vecino de Penélope Cruz, que afortunado es el expresidente de este país, entre comillas afortunado, pero vive tranquilamente mientras, pues sí, los contratos son enormes, ¿no? Pienso en Cedillo,
que es en este caso un expresidente que tiene pues un encargo en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Yale, y que además pues forma parte del grupo de los ancianos en Naciones Unidas, es consultado habitualmente, y Peña Nieto, que bueno, pues es conocido por vivir en Madrid con su novia, tranquilamente, pues juega golf, va a restaurantes famosos y todo lo demás. ¿No? Como hay temperamentos, elijo dos presidentes del mismo partido, es simplemente para que usted lo tenga ciertamente ahí. Y veo que también El País publica que los documentos a los que ha tenido acceso señalan como causas del derrumbe el tema de la línea 12 del metro, problemas en el diseño de la obra y la construcción, pero apuntan también a la inexistencia de inspecciones en línea y deficiencias en el manual de mantenimiento. Los peritajes de la Fiscalía de la capital sobre el colapso de la línea 12 reportaron efectivamente fallas. Esto es lo que da a conocer el reportaje publicado el día de hoy por este diario, lo cual ha inmediatamente generado la reacción de la Fiscalía, que tenemos el audio de Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, pues diciendo lo siguiente. Escuche usted. La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial. Bueno, pues todo eso dijo, pero seguimos sin enterarnos, ¿no? Porque no hay empresa noruega, periódico español que les cuadre, y bueno, pues lamentablemente seguimos sin conocer con detalle lo que ocurrió, aunque usted y yo tenemos más o menos claro lo que efectivamente, con la información que publicó el New York Times, el Financiero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tenemos muchos datos que señalan, pues esto, lo que es bastante obvio, ¿no? Hubo defectos en la construcción y el mantenimiento fue deficiente, como ha circulado por todas partes la situación que tiene el aeropuerto. No hace falta tampoco informes noruegos para ver el deterioro a que ha sido sometida la infraestructura, pero en días recientes hemos visto, hoy el Universal lo trae en portada y varios diarios lo han efectivamente señalado, que pues en Petróleos Mexicanos tampoco se ha invertido lo suficiente en materia de mantenimiento. Así es que no sorprende que además uno ve las cosas, ¿no? Ve, la infraestructura está muy descuidada, esta idea de que gastar en eso es tirar el dinero, yo creo que es una pésima idea. Hoy se dio cambio de argumento informativo, se dio a conocer el informe de finanzas públicas. En realidad el presidente ya lo había dado a conocer, no es muy novedoso el asunto, y aunque en este caso el cabeceo del boletín dice que han subido los impuestos, el IVA no subió, como el presidente claramente lo señaló, pero en la cabeza pues dice que sí, pero bajó 3.8. El que subió de manera impresionante es el impuesto sobre la renta, 17.7, subió efectivamente en las mediciones. Hay otras caídas muy, muy impactantes, por ejemplo el IEPS se fue literal, bueno, pues están efectivamente renunciando a él para subvencionar las gasolinas, pero lo que sube de manera bastante impactante es el tema del impuesto sobre la renta, y en lo que tiene que ver con los petroleros, pues tiene también un incremento muy importante de Petróleos Mexicanos, que ha tenido pues sí, ganancias con el precio a 112, se imaginará cómo le ha ido. En fin, son los datos del informe de finanzas públicas que da a conocer el gobierno. Vale la pena que lo revise con detalle. Está también el tema de la deuda, en fin, la trayectoria de las finanzas públicas. Voy ahora al tema diplomático. Yo le agradezco mucho al embajador Rabasa. Él ha sido pues nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, fue también cónsul general de México en Boston, además un académico muy distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy converse con nosotros. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, doctor Curcio. Muy contento de estar contigo y tu auditorio.
Contento estoy yo. Y bueno, pues pedirte por favor, Emilio Embajador, que nos cuentes cómo has visto pues los últimos señalamientos del presidente. Parece ya remotísima la posibilidad de que vaya a Los Ángeles. Sigue pues esperando que Biden o el Departamento de Estado le digan algo, que un mensaje que no va a llegar, creo yo, dadas las condiciones que hoy imperan y las preocupaciones que tiene el gobierno norteamericano. ¿Cómo calificas la apuesta que puso el presidente mexicano sobre la mesa? Bueno, como lo habíamos comentado, creo que en alguna entrevista anterior, y lo escribí en mi artículo del Universal de la semana pasada, que titulé La desdibujada cumbre en Estados Unidos, aquí hay que hacer dos consideraciones. En primer lugar, está la pregunta si sirven o para qué han servido las cumbres, que es un mecanismo que se echa a andar en 1990 precisamente por los Estados Unidos, no por la OEA, por cierto, como lo comentó nuestro amigo el embajador Héctor Vasconcelos en una entrevista con Ricardo Rocha. La OEA no creó las cumbres las crearon los jefes de Estado y tienen un mecanismo llamado CRIC que se reúne 3 veces al año para determinar su agenda. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿han servido para algo en términos de la problemática del continente, pobreza, desigualdad, migración, desastres naturales, narcotráfico, etcétera, etcétera? Y bueno, hay varias opiniones, algo debe de salir de una reunión entre jefes de Estado, desde luego que sí, y que intercambien puntos de vista sobre la situación que está atravesando el hemisferio en esos momentos. Hay que recordar, como lo señaló también nuestro amigo el embajador Miguel Ruiz Cabañas, que la cumbre, por ejemplo, de Quebec sirvió para que saliera la Carta Democrática. Entonces, que tienen utilidad, sí, que tengan efectividad, pues eso lo pongo en duda. Parece ser que es mucho ruido y pocas nueces, Leonardo. Entonces, eso en cuanto al mecanismo mismo. Ahora, en cuanto a la decisión... Oye, no puede haber muchas nueces, embajador, si los nogaleros tampoco quieren hacer su trabajo, exacto, ¿no? Digo, si los gobiernos nacionales no se empeñan en mover esas agendas, pues tampoco puede hacer mucho la cumbre, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Vaya, no es una varita mágica que por el hecho de que 3 días se reúnan en algún país del hemisferio, pues ya van a resolver los problemas, ¿no? Tiene que dársele seguimiento y tiene que haber voluntad política de los líderes de lo que platicaron ahí para tratar de resolver los problemas, ¿no? Ahora, en cuanto por ejemplo, vamos a ser más democráticos. Tú me dijiste la semana pasada que desde tu punto de vista el presidente tenía que ir a Los Ángeles y decir lo que tenía que decir, lo que al interés nacional conviniera. En este caso no lo está haciendo. ¿Te parece que está arriesgando demasiado? Mira, lo que dije, incluso lo escribí en el artículo, textualmente, y lo cito: concuerdo con el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador de la inclusión de todos. Ese ha sido, digamos, su tema toral. Hay que incluir a todos y no hay que dejar a nadie afuera, que además está con la mejor tradición de México, cuando se pretendió hace 60 años en Punta del Este excluir a Cuba, y México se quedó solo en el rechazo a la exclusión de Cuba de la OEA y del rompimiento de relaciones diplomáticas, y el tiempo nos daría la razón. Coincido con eso. En lo que no concuerdo es en no ir. Yo creo que hay que ir a sostener la tesis de la inclusión. Yo creo que hay que ir para que en la mesa, frente a todos los jefes de Estado, se incluso proponga como una iniciativa de México que ya en las cumbres sucesivas no se excluya a nadie y que ya el tema salga del debate para concentrarnos en el tema de la agenda, en el tema sustantivo, porque llevamos aquí varias semanas discutiendo sobre la asistencia o la inasistencia a la cumbre. ¿Y qué hay de la agenda? ¿Qué se ha dicho de lo que se va a discutir? Entiendo que se va a hablar de migración, por ejemplo, pero no sabemos mayor cosa de la agenda. Eso no se discute, no se debate. Y se sigue debatiendo si va a ir Cuba, o va a ir Nicaragua, o va a ir Venezuela, o si no van a ir. Entonces yo coincido con el presidente
en el argumento de la inclusión. No coincido en que no vaya, porque creo que es más fuerte sostener ese argumento en situ, en Los Ángeles, en el lugar de la reunión, que desde México. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, pues se trata de una cumbre que organiza nuestro vecino y socio, Biden, que además está ahorita enfrentando serios problemas, algunos de los cuales es esta tragedia de Texas que acaba de suceder y la lucha por la regulación de la venta de armamento a los jóvenes, ¿no? Además de el embate del trumpismo y las próximas elecciones. Entonces, creo que se puede asistir con el argumento, con la bandera de la inclusión y defenderla allá frente a todos los demás, y de paso tengo la impresión de que esa bola ya pasó, y hoy pues nos encontramos ante el hecho consumado de, por un lado, pues Nicaragua dijo que no iba. Hoy leía a Sergio Ramírez decir que persiguen a la prensa en Nicaragua, y en Cuba pues hoy la nota es que van a procesar a 2 de los principales líderes opositores en una zona dominada por, en este caso, militares. No han podido entrar ni siquiera los periodistas, los en este caso enviados especiales de distintos medios. Entonces sí resulta cuando menos complicado estar defendiendo que se incluya estos regímenes que no comparten por los valores elementales de esta Carta de Quebec. Emilio. Además, vaya, el presidente ha sido muy cuidadoso en no mencionarlos, en no referirse a ellos. Está hablando de la inclusión en general, no de la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero evidentemente pues se trata de ellos porque son los que no están siendo invitados, y se trata de las 3 dictaduras hemisféricas, y no son dictaduras blandas, no son blandas, son dictaduras muy muy duras. Acabas de mencionar tú actos brutales de represión, sobre todo frente a la libertad de expresión. Entonces estamos colocándonos también en defensa de estos regímenes que son todo lo opuesto a nuestro régimen democrático. Pues así estamos, Emilio, y bueno, pues tal como están las cosas, entonces viajará el canciller Ebrard a Los Ángeles y bueno, pues representará a México, y ya tendremos ocasión, si nos lo permites, de volver a conversar. Con mucho gusto. Claro, es lo que parece ser que va a suceder, aunque no sea ya confirmado oficialmente. En cualquier momento creo que lo va a decir el presidente, pero estaremos bien representados por el canciller, aunque hay que hacer la observación que allá se da una práctica de una suerte de encierro. Tiene un término que ahorita se me escapó, de solamente jefes de Estado. El retiro, ¿sí? El retiro, exactamente. En el retiro sí nada más pueden estar jefes de Estado. Si se convoca un retiro allá en Los Ángeles, no va a poder entrar entonces el canciller Ebrard, lo que sería lamentable, ¿verdad? No, y yo supongo que nos la van a cobrar los vecinos, ¿no? Ya viste que a Bolsonaro finalmente lo convencieron de ir y ya le dieron una bilateral directa con Biden, ¿no? Es decir, dirán, pues si no quieres venir tú te la pierdes, pero en este caso el diálogo con el presidente yo creo que es insustituible. Además hubiese sido yo concuerdo con lo que dices, hay que ir a defender las tesis ahí, no decirlos desde Palacio Nacional, pero el contacto con pues buena parte de los líderes americanos que sí van a ir, yo creo que ahí nos quedamos un poco descolocados, porque hasta donde entiendo Boric, etcétera, estarán precisamente en la reunión de Los Ángeles, y es un momento pues extraordinario para el presidente de la República de dialogar de manera directa con sus homólogos. Claro, acabas de señalar algo que es muy importante de las cumbres, no nada más es la reunión multilateral de los jefes de Estado, sino que en esos 3 días se llenan las agendas de reuniones bilaterales. Los jefes de Estado aprovechan para reunirse bilateralmente con sus pares de todo el continente, ¿sí? Y se desaprovecharía también esa ocasión. Claro, estoy de acuerdo contigo. A ver cuántos van, y entonces a partir de ahí evaluar si fue una apuesta o no correcta. Emilio, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, doctor Curcio, y estaremos de nuevo platicando cuando ya tengamos los resultados de la cumbre de Los Ángeles. Gracias, embajador Rabasa, cuídate mucho. Y
Pues le comentaba que los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, miembros de este movimiento San Isidro, han efectivamente, bueno, como usted sabe, hicieron una serie de manifestaciones contra el gobierno cubano, van efectivamente a juicio a estos dos principales líderes 10 meses después de las protestas, de las mayores que se han dado contra el gobierno de La Habana. Cambio de argumento informativo y voy ahora, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Salomón, muy buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo como todos los lunes a ti, a tu auditorio, con muchísimo gusto, con emoción de iniciar la semana contigo. Igualmente. ¿Cuál es el tema que abordamos, Salomón? Mira, querido Leonardo, quiero hablarte de esperanza de vida al nacer. Y un momento fundamental para esta discusión. Mira, déjame irme un poquito a la historia y además déjame hacer una aseveración. Yo creo que si tuviéramos que elegir una sola variable para hablar del éxito de la humanidad, esa variable sería la esperanza de vida al nacer. A ver, durante la mayor parte de la historia del hombre y la mujer sobre la Tierra, esto, digo, si te vas a neandertales, si nos vamos a Homo sapiens, pero pon tus 70,000 años de hombres y mujeres sobre la Tierra, la esperanza de vida al nacer rondó entre los 27 y los 30 años. A pesar de que no hay un consenso de genéticamente cuál es la vida a la que estamos predispuestos, sí hay una historia en donde la esperanza de vida al nacer, a lo largo de, insisto, la mayor parte de nuestro desarrollo en este planeta, ha estado entre los 27 y los 30 años. Es decir, nacemos, llegamos a edad reproductiva, no reproducimos, vemos a nuestras hijas, a nuestros hijos en edad reproductiva y morimos. La mayor parte de esa historia es una historia en donde tener abuelos era una cosa muy costosa, ¿no? Había poca comida, no había poca vivienda, etcétera. Bueno, a partir, querido Leonardo, de nuestra revolución industrial sobre todo, por primero, incrementos en el ingreso, incrementos en las condiciones sanitarias de ciudades, es decir, el agua potable, el drenaje y los avances médicos científicos, marcadísimamente las vacunas, el hombre y la mujer logramos romper lo que parecía imposible. Nuestra esperanza de vida, que había sido impuesta a lo largo de muchos años, nuestra esperanza de vida genética, que algunos la calculan en alrededor de 40 años, y logramos que el mundo en 100 años nos llevara a duplicar, Leonardo, a duplicar la esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres. Ninguna otra especie ha logrado esto. Vaya, esa tendría que ser la mayor celebración de todas si queremos celebrar a nuestra humanidad. Ahora bien, desde que empezamos a romper esa barrera, nunca ha habido una razón por la cual se ha cortado esa incremental. Ha habido momentos muy específicos, las grandes guerras, o a partir de 1950 que Naciones Unidas ya mide la esperanza de vida de manera global. Ha habido momentos, ¿no? En los 70s, Camboya con Pol Pot, en los 90s, Ruanda, algunas regiones del África subsahariana con VIH, pero nunca de manera global un cambio en la esperanza de vida al nacer. Bueno, Leonardo, por primera vez hoy lo tenemos. Tenemos un muy buen estudio de la Universidad de California en Los Ángeles que
dirige este investigador Patrick Weberlein, en donde hace un estudio de con la pandemia 2019 a 2021, qué pasó con la esperanza de vida. La conclusión, de 2019 a 2020, el mundo perdió en promedio 0.92 años de vida, de esperanza de vida al nacer. Y de 2020 a 2021 perdimos 0.72 años. El tema es que esto es promedio, querido Leonardo. En el caso de nuestro país, por las terribles decisiones en materia de la gestión de la pandemia, perdimos 4 años de vida, de esperanza de vida al nacer. Somos el octavo país de 4 años, Leonardo, de 98 países que se estudiaron. Son modelos matemáticos, son predictivos, son con la información, por supuesto, del excedente de muerte, y puede haber muchos asegúnes. Pero del estudio que se hizo de 98 países, el nuestro fue el octavo que más años de expectativa de vida perdió al nacer. Esto no había pasado, insisto, nunca en la historia y nunca desde que se tiene registro a nivel global. Esta medición nos tiene que hacer valorar lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y cuál va a ser el camino de nuestro país para reconstruir un sistema de salud que está destruido. Porque si no lo hacemos, Leonardo, la siguiente generación nos los va a reclamar. 4 años de retroceso, vi los titulares, algún periódico el fin de semana lo traía en portada, no ha meritado la discusión efectivamente que requiere, es un retroceso brutal, generaciones completas, y habrá que por supuesto analizarlo con detalle. Entre violencia y pandemia tenemos este dato que por supuesto nos interpela a todos. Seguiremos, Salomón, de cerca el debate y te agradezco mucho que lo hayas puesto el día de hoy sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo y en efecto, estas son las cosas que uno no quisiera ni andarlas diciendo en fuerte, no vaya, ojalá no tuviéramos que hablar de ello, pero en efecto, entre las enfermedades crónicas no transmisibles, porque hay que decirlo, íbamos hacia una posibilidad de reducción en la esperanza de vida con la obesidad y el sobrepeso. Ha estado muy estable todo el siglo XXI, ¿no? Por supuesto que ahí íbamos. Si no lográbamos dar un cambio en nuestro estilo de vida, ya lo platicamos la semana pasada, si no lográbamos transformar nuestros sistemas de salud de curativos a preventivos. Y esto además, ante la posibilidad con los avances médicos científicos de que pudiéramos vivir 150 o 200 años, no tú y yo, por supuesto, pero nuestros nietos, nuestras nietas. Ante esa cosa maravillosa de lo que ha avanzado la humanidad, tenemos un retroceso por nuestras propias decisiones y en el caso de México por la terrible gestión, estimado Leonardo. Ahí están, y 4 años son muchos. Salomón, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo, saludos al auditorio. Entonces es un drama, habrá que profundizar en él, por supuesto. Voy ahora con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Mi querido doctor, leí hace algunos días que las mujeres cumplen más que los hombres en materia de declaraciones. ¿Cómo estás? Sí, con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. Y mira qué interesante, sí, nada más para hacer el recuento, entre quienes han presentado y publicado su 3 de 3, Leonardo, en 2022, en esta elección que hay a las gubernaturas de 6 estados del país, 75% de quienes presentaron y publicaron su 3 de 3, Leonardo, son mujeres. Yo creo que ahí hay una señal interesante, ¿no?, de quién se está comprometiendo, cuando menos en periodo electoral, con esta agenda. Y todavía estamos en tache en 3 estados del país. En Hidalgo nadie ha presentado su 3 de 3. En el caso de Oaxaca tampoco. Y Tamaulipas es el tercer estado donde nadie lo presentó. Quienes lo han presentado han sido en Aguascalientes, que todos los candidatas lo presentaron. En el caso también de Durango, creo que falta ahí un candidato. Y en Quintana Roo, que también falta un candidato. Pero el 75% de quien le entró a este reto social son mujeres, Leonardo. Sí, qué bueno que lo traes a colación.
Oye, y preguntarte, ¿baja el reclamo social por la transparencia y por estos temas que en otras elecciones ha sido fundamental? Ya me lo hacías ver en la intermedia del año anterior, como que como si la sociedad civil se hubiera tomado una especie de sabático, director. Pues yo creo que se han cansado de pedir y que no se les dé, Leonardo, que de exigir mayor transparencia y apertura de los candidatos. Hay una paradoja, son más las personas que ahora publican su 3 de 3, Leonardo, pero el contexto social ha cambiado en buena medida porque yo creo que, por ejemplo, en este caso las elecciones estatales, que para ti y para mí, buena parte del auditorio, despiertan mucho interés, pues se concentran en discusiones locales y no alcanzan a llegar a la prensa nacional, están ocurriendo en cada uno de los estados. Y tengo una hipótesis que espero equivocarme, Leonardo, la verdad es que me encantaría equivocarme. Oye, Eduardo, ¿me permites que ponga una pausa y al volver me cuentas cuál es tu hipótesis? Con muchísimo gusto, Leonardo, por favor. Volvemos, una pausa. Seguimos en conversación con Eduardo Borges, director de Transparencia. Mi cara, doctor, nos ibas a formular tu hipótesis. Te escuchamos con atención. Te decía, Leonardo, que lo que espero, y espero equivocarme, es que ¿por qué en algunos estados no se está haciendo la 3 de 3? Y yo creo que podría haber un pacto entre candidatos de todas las fuerzas políticas, Leonardo. De verdad espero equivocarme, pero se me hace muy raro, digamos, ¿no? Que en estados ninguno de los candidatos o candidatas hayan decidido hacerla, ¿no? Yo creo que han pactado para no abrir sus datos patrimoniales. Hidalgo y Oaxaca me suena una vía diplomática para pactarlo. Tamaulipas más difícil, ¿no? Porque ha habido muchas acusaciones de irregularidades entre candidatos y dirigentes de partidos, Eduardo. Sí, cada caso tendrá que ser analizado con cuidado, pero sí suena raro, ¿no, Leonardo? Que en unos estados como que se animan más que en otros. Por supuesto está la exigencia social, pero yo también creo que hay ahí, como dices, a lo mejor en algunos casos es un pacto más armado y en otros es más tácito, pero cuando a nadie le conviene abrirse, yo creo que es una señal de alerta. No es la primera vez, perdón, Leonardo, que me refiero a esto. Tú lo sabes, en la elección de 2021 hubo muchos focos rojos, ¿no? Por la cercanía de intereses ocultos del crimen organizado con algunos de los candidatos. Yo creo que no es una buena señal cuando no están dispuestos a abrir la información mínima, protegiendo datos personales que tienen estos candidatos. Pero bueno, esa es una hipótesis y la verdad es que en este caso prefiero equivocarme, prefiero que no comprobemos que hay un pacto entre todas las fuerzas políticas para no abrir información, Leonardo. Sí, pero no es inverosímil a la luz de los datos que nos reportabas al inicio de tu comentario. Mi querido Eduardo, pues te agradezco mucho, como todas las semanas, que hayas estado con nosotros. Al contrario, Leonardo, es un gusto y un saludo y buena semana para ti y el auditorio. Cuídate mucho. Eduardo Borges es el director de Transparencia Mexicana el día de hoy, comentando efectivamente con usted este tema de la máxima relevancia. Bueno, pues por supuesto me mantengo pendiente de las reacciones que ha habido en el ámbito europeo a este acuerdo que han anunciado hace un rato. Por cierto, Emmanuel Macron anuncia que platicó con Putin hace unos días, lo hizo además en compañía del canciller alemán. Dice que Rusia ha sido efectivamente, ha tomado la decisión de continuar con la guerra en Ucrania. Y como europeos unidos, solidarios con el pueblo ucraniano, tomamos esta noche, la decisión de nuevas sanciones. Decidimos efectivamente poner fin a nuestras importaciones de petróleo ruso en un 90% de aquí a finales del año. También da a conocer el presidente de Francia que, pues por supuesto fija una postura sobre el tema de Frédéric Leclerc-Imhoff, que era un periodista que estaba en Ucrania, para mostrar efectivamente la realidad de la guerra, y a bordo de un autobús humanitario al lado de los civiles que estaban obligados efectivamente a huir para escapar efectivamente a las bombas rusas. Fue mortalmente tocado, lo mataron literalmente, y pues ahí está el anuncio que hace el presidente Macron después de este acuerdo al que han llegado los socios de la Unión Europea.
Bueno, y ahora nos enlazamos, para mí es un privilegio que Eladio Loxaga, él es exministro de Asuntos Exteriores del Paraguay y ahora el jefe de la misión de observación. En Colombia le llaman de veeduría electoral, lo cual es precioso como expresión. Señor ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y realmente poder conversar un poco sobre el objetivo y las funciones que tiene la misión de veeduría electoral de la Organización de los Estados Americanos. Sí. Cuéntenle al auditorio, Colombia es un país que ha tenido en los últimos años una enorme, digamos, atención por el proceso de paz, por una serie de cosas que nuestro auditorio conoce. Pero ¿qué clima electoral, qué clima político encontró, ministro? Ahí hemos reportado asuntos de violencia, hubo unas elecciones recientemente legislativas que generaron ahí algunas controversias. ¿Cómo ha ubicado, cómo ha visto el clima político en el que se desarrolló la presidencial de ayer, la primera vuelta, ministro? Bueno, nosotros ya hemos aterrizado aquí, como usted bien lo señaló, para las elecciones parlamentarias, que lógicamente tuvo ciertas derivaciones que generó mucha sensibilidad, mucha inquietud en el ambiente político, así como la sociedad en general en Colombia. Nosotros aquí hemos comenzado el trabajo el 20 de mayo, con la llegada de nuestros expertos que han tenido reunión con la registraduría y con el Consejo Nacional a los efectos de ver si cómo fue llevado adelante las recomendaciones que hicimos después de las elecciones parlamentarias y las internas de marzo 13. Realmente llegamos en un espacio un poco polarizado políticamente. Nuestra misión no es involucrarnos lógicamente en cuestiones que hacen a lo interno del país, sino observar, mirar, escuchar a todos los actores políticos, la sociedad civil y también con autoridades del gobierno. Al comienzo realmente la sensación en general de la propia población, había mucha ansiedad con respecto al desarrollo. Y para todos, ¿verdad? Pero al final hemos encontrado que el electorado colombiano y la población en sí han asistido prácticamente masivamente, si bien tuvimos un 51%, se tuvo un 51% de participación, consideramos nosotros alto y la propia legisladuría ha señalado eso. Y por sobre todo fuera de unos incidentes aislados, como fue el caso de una veedora Panamá mujer que fue asesinada directamente, no podemos decir de otra forma. El resto se mantuvo en calma y especialmente después de conocerse los resultados, que fueron resultados que confirmó la voluntad del pueblo colombiano. Sí. En términos organizativos hay algo que reseñar, ciertamente 51% para la experiencia colombiana y bueno, pues viniendo de una historia que también vale la pena tener en cuenta para analizar el contexto, puede ser no muy alto, pero en términos organizativos, ministro, ¿cómo vio las cosas? ¿Cómo se desplegó el aparato electoral en todo el territorio colombiano? Mire, nosotros hemos desplegado casi 90 observadores y coordinadores regionales de los 32 departamentos que tiene Colombia, más la capital Bogotá. Hemos cubierto prácticamente cerca de un porcentaje muy, muy importante, especialmente en el interior de la República, donde la preocupación era más alta de cómo se llevaba adelante el proceso. Hemos podido ver que la registraduría cumplió a cabalidad su trabajo de repartir todos los elementos necesarios para el proceso electoral, la habilitación de las mesas en hora, la participación de los jurados de mesa, así como también los testigos, ¿verdad? Que para nosotros, por ejemplo, en América Latina, en otros lugares, en otros países de la región, llamamos veedores, ¿verdad? Que son veedores de los partidos políticos. En este caso, los testigos representaban a los movimientos que estaban en este momento pugnando por la presidencia y vicepresidencia. Y llegamos a las 4 de la tarde, se cierra el escrutinio y con la
acostumbrada, digamos, prontitud que la registraduría da a conocer los resultados del preconteo, que en definitiva es una referencia, ¿verdad? Porque al final el Consejo Nacional Electoral es el que hará el escrutinio y consagrará, digamos, dentro del marco legal y conforme a las leyes electorales, a los candidatos electos. Pero anoche ya ellos han reconocido los resultados y bueno, para nosotros fue un momento muy importante, puesto que bajó en ese momento toda nuestra adrenalina, que la teníamos desde el momento que llegamos, porque siempre en los procesos electorales surgen situaciones no esperadas, pero en este caso creo que todo ha marchado bien, y bueno, estamos esperando la segunda vuelta, que será el 19 de junio. Y bueno, la población también creo que está expectante y pensamos que la participación será mayor de la que hemos tenido en esta primera ronda, puesto que casi 40 millones, imagínense, 40 millones de electores están en el padrón electoral de la registraduría. Y en esta ocasión aproximadamente 21 millones de electores han participado, y conforme a unas conversaciones que teníamos en la mesa, porque hemos recorrido varios lugares de votación donde encontramos una total normalidad y la gente acercándose a votar, creo que no llevaba más de 2 minutos. Y lógicamente esta votación fue menos complicada que las parlamentarias, puesto que era solamente una papeleta, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Y en base al preconteo, pues se alinearon las actitudes de los principales candidatos, de Petro, de Hernández, de Gutiérrez, de Fajardo, de tal manera que funcionó muy bien. Y sobre el voto de los colombianos en el exterior, ¿hay alguna valoración, ministro, de la misión de observación de veeduría que usted preside? Bueno, hemos visto también una mayor participación del exterior y estarán llegando, creo que en esta semana, ya las actas para poder ser revisadas y someterse al escrutinio. Y también todo fue entregado, remitido en tiempo y forma, de tal modo que se superaron aquellos inconvenientes que se presentaron en las elecciones del 13 de marzo, donde también nosotros, que al final de este proceso hacemos una evaluación con todo el equipo de la misión de observación y presentamos nuestras recomendaciones a los efectos de mejorar aquellos hechos o procedimientos o cuestiones que han presentado los participantes en este proceso electoral, los movimientos políticos, para que sean tenidos en cuenta y se pueda ir mejorando, ¿verdad? Porque creo que estas elecciones han sido, gracias a Dios, una fiesta republicana y democrática, y el pueblo y el elector colombiano ha venido a señalar en las urnas el rumbo que, por lo menos en esta primera ronda, ha definido, y ahora tenemos la segunda que ya se acerca y tenemos que ir y volver de vuelta, ¿eh? La misión se queda, por supuesto, sí, se lo merece Colombia, porque se había señalado, ministro, que más o menos 1/3 de los municipios de aquel país sudamericano estaba en riesgo, ¿no?, de registrar algún dato de violencia. Recordar que también Colombia viene de un proceso de paz que va madurando, que ha tenido cambios constitucionales, entre otros que el presidente Duque, a diferencia de los anteriores, no se ha podido presentar a la reelección. En fin, es un país que ha tenido cambios importantes en lo que tiene que ver con su institucionalidad. Bueno, y eso es lo que también la misión de observación señala, ¿verdad? El respeto a los procesos institucionales y los cuestionamientos que puedan darse deben llevarse por los canales legales que están establecidos. Colombia tiene un proceso, es una legislación electoral un poco complicada, ¿verdad? Que lo hemos señalado también, que era necesario ir codificando de tal manera que sea más fácil, más ágil, más entendible el proceso electoral. Pero también la misión ha hecho un llamado a los
contendientes en esta puja electoral, de que al final de la justa puedan hacer un llamado, puedan reconocerse en forma pacífica, porque en toda elección hay uno, yo no quiero llamar perdedor, ¿verdad? Pero hay uno que gana y otro que queda más atrás. Pero en definitiva, cuando nos sentamos en el ejercicio del gobierno, necesitamos de todos y tenemos que ir construyendo consenso, porque todos queremos que nuestros países consoliden su democracia, que exista una actitud política responsable frente a las necesidades, a las inquietudes de nuestros pueblos. Finalmente le pregunto, ministro, salvo que naturalmente usted quiera agregar algo más, ¿el modelo de comunicación política que se ha usado en Colombia merece alguna reflexión por parte de la misión? En muchos países latinoamericanos, usted conoce muy bien la región, ha habido señalamientos. En México, el informe que presentó la doctora Chinchilla hablaba del modelo de comunicación política. Ahora, a la distancia, ministro, hemos visto, por ejemplo, que el TikTok y todas estas redes sociales han jugado un papel muy importante. Preguntarle, ¿está adecuadamente regulado? ¿Tenemos la certeza de que hay, déjeme decirlo de una manera un poquito dominguera, como decimos en México, hay una integridad del debate electoral en Colombia, o hay la posibilidad de que a través de las redes sociales se cuelen otros intereses? En suma, ministro, ¿el modelo de comunicación política tiene alguna reflexión en la misión que usted preside sobre el proceso colombiano? Bueno, con relación al ejercicio de la libertad de expresión, con relación al acceso de los movimientos políticos a los medios de comunicación, creo que ha sido abierto en todo sentido, ¿verdad? Pero se ha podido ver también un poco en este proceso unos discursos polarizantes que preocupó mucho a la población y también a la misión, ¿verdad? Ahora, con respecto al uso de las redes sociales, muchas veces escapa al control, ¿verdad? Como usted bien lo sabe, de la propia autoridad, porque estamos basados en el principio de la libertad de expresión, pero muchas veces se ve un poco de desinformación en todo este proceso de las redes sociales que tienen sus efectos, ¿verdad? Tienen su punto de influencia en los que están permanentemente mirando, siguiendo las redes sociales. Pero en general también nosotros tenemos un experto que controla, más que controla, revisa el acceso, ¿verdad? Puesto que en muchos países existen leyes que conminan al Estado y a los medios, ¿verdad?, a otorgar espacios en igualdad de condiciones para todos, de tal modo que la justa electoral pueda ser equilibrada y por sobre todo en un mismo nivel. Ministro Lozada, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. ¿Quiere hacer algún apunte más? Y no, muchísimas gracias y será un gusto volver a estar contigo en 3 semanas más, ¿verdad? Que ojalá que formulamos un llamado a todos los electores colombianos, a la sociedad, ¿verdad?, a seguir adelante y con forma pacífica, sin violencia, y destacar algo que realmente me sorprendió, la forma como con la cabeza del ministro de Interior se ha organizado lo que ellos llaman democracia de seguridad, ¿verdad?, que ha estado con una coordinación perfecta prácticamente y por suerte un hecho aislado no vino a empañar todo el proceso. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a usted, ministro, que le vaya muy bien. Eladio Loizaga es el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay y jefe de la misión, en Colombia le llaman de veeduría de observación electoral en aquel país. Bueno, y con esto nos vamos. Tenga usted una semana espléndida, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.